Yanasakuna. Amigos, la clase de quechua sigue adelante. Claro, gracias a ustedes. Hoy día estudiamos el calendario lunar. Quillapa Nanin, calendario lunar. El mundo andino se rige con los calendarios lunar y solar. En esta clase nos ocupamos del calendario lunar, más conocido por los agricultores y pescadores. Es el primer calendario de la humanidad, porque nuestros antepasados estaban al tanto de los cambios de la naturaleza. Y este calendario avisa con exactitud los cambios en la naturaleza. Quillapananin yachatsikun, ichikpita gallay, hatun yay, ushakay. El calendario lunar enseña comenzar desde lo pequeño, crecer y acabarse. Mirando el proceso lunar, sabemos lo que es nuestra vida. Llullu quilla, ichiklla atzikia, kaypunchaw murunchik, hachata yauminchik, watapa runtunta hurqunchik, aqchata rutunchik. Luna nueva es el llullu quilla o luna bebé. Brilla poco. En esta época se siembra, se poda la planta, se castra el ganado, se corta el cabello. Pampa quilla, alli atzikia, allim pagaspa purinapaj, arunapaj, kaypunchaw mana rurana, hachatallawmi watapa runtunta hurquy, aqchata rutuy, ima kutsuypis sas ajan. Luna llena. Es pampa quilla. Brilla bien. Es bueno para caminar y laborar de noche. Prohibido hacer en este tiempo: podar la planta, castrar el ganado, cortarse el pelo. Cualquier herida se infecta rápido. En el campo, cuando hay infección por la presencia de la luna llena, llaman lunada. Y por esta razón hay que cuidar las heridas con mucha paciencia. Y si hay que hacer algún corte, preferible para otra época, no durante la luna llena. Ushakaj quilla, ichiklla atzikia, kaypunchaw murunchik, yauminchik, watapa runtunta hurqunchik, aqchata rutunchik. Luna menguante, brilla poco. En este tiempo se siembra, se poda la planta, se castra el ganado y se corta el pelo. Como ven, en las tres fases, solamente con la luna llena hay que tener mucho cuidado. Ni los pescadores en la luna llena salen a alta mar. Hatun pampa quilla, huk watachao, huk punyam, kay pumpitam
tamia qayan. Pacha qoñuyta qayan. Runakuna chakrata aspiyan. Rargata pilankuta allitzayan. Plenilunio más grande del año es el Hatun Pampaquilla. Sucede solo una vez en un año. Y este año es el 10 de septiembre. Desde este momento comienza la lluvia, comienza el clima abrigado. Las gentes barbechan la chacra. Barbechar es escarbar la tierra, hacer las primeras removidas de la tierra. Las gentes arreglan la acequia y el estanque. Y también arreglan los techos, porque comienza la lluvia. Hayagachauga, Quillapana Nintagatir y Maikata Rurakunchik. En la Jalca hacemos cualquier cosa siguiendo el calendario lunar. Ajay. Infectarse. Allitsay. Arreglar. Achza. Cabello. Pum. Tiempo, momento. Arui. Laborar. Prefiero la palabra laborar y no trabajar. Aspi. Escarbar. Barbechar. Atzikiay. Brillar. Chakra. Terreno de cultivo. Hatun Pampaquilla. Plenilunio más grande. Repito que es solamente una vez al año. Ichik, pequeño. Killanani, calendario lunar. Kutsui, cortar, pero también se refiere a la herida. Yaumi, podar, cortar la rama. Murui, sembrar. Pacha, mundo, tiempo. En esta palabra, el espacio y el tiempo convergen. Pilanco, estanco, reservorio. Puri, caminar. Hayay, comenzar. Rarga, acequia. Runtutahurgui, castrar, capar. La palabra capar es un castellano antiguo. Rutui, cortar. Sas, rápido. Tamia, lluvia. Uchacay, acabarse. Guata, año. Guata, ganado. Animal doméstico. Aquí en estas dos palabras hay un par mínimo en donde la duración de A en la primera sílaba marca la diferencia. Guata, año. Guata, ganado doméstico. El morfema K indica la voz pasiva. Los morfemas na, paj es para más infinitivo. Ejemplo, arunapaj para laborar. El morfema ya es un morfema verbal de transformación. Ejemplo, hatun yay, hacerse grande. Bien, Yana Sakuna, Kaita, Usharinchik. Amigos, acabamos esto. Ayguayá.